La economía sigue dando malas noticias, índices en baja, pérdidas de empleo y pobreza. La casa de Juan Diego es el espacio donde anónimos dan una dura batalla para hacerle entender y mostrarle a los jóvenes que hay un futuro posible, aún dentro de tanta desazón. En Sin Ánimo de Polemizar, Gustavo Vogel, de la casa de Juan Diego. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches. ¿Se agravó la situación? Y sí, se agravó. ¿Cómo miden ustedes si se agrava o no se agrava? Porque generalmente trabajan con un sector límite, ¿no? Un amigo mío diría, estamos trabajando con el fondo de la olla, no con los porotos de arriba. ¿Cómo se puede determinar si hay un agravamiento? ¿Por cantidad, por situaciones, por lo que cuentan, por lo que ustedes viven y palpan en el territorio? Y un poco por todo eso y simplemente también pudiendo ver que, bueno, creo que todos de algún modo hemos sido afectados por algunos cambios, fundamentalmente en lo económico. Y esto es simple, digamos. Nosotros siempre decimos, cualquier persona para salir, movilizarse, conseguir los recursos de subsistencia, ir a la escuela, tomarse un colectivo, necesita recursos para movilizarse. Vivimos en una sociedad donde prácticamente cada acción que realizás implica una incidencia económica. Y por supuesto que los sectores más vulnerables son los primeros que son afectados por estas realidades que, bueno, siguen no resolviendo cuestiones que, si bien son estructurales, es necesario en algún momento generar alternativas para ir cambiando, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, difícilmente esas realidades se van a modificar. Y lamentablemente lo que hoy se avisora es como más de lo mismo, ¿no? Muchas veces uno escucha el discurso oficial donde se dice lejos estuvimos de sacar la asignación universal, de ir restringiendo la ayuda social, sino que por el contrario la aumentamos, tenemos más presencia. ¿Es así? ¿Esto es lo que ustedes ven? Quizás no sea, digamos, hasta el momento, de hecho no se quitaron asignaciones universales. Nosotros vemos alguna dificultad y algunas demoras con algún tema de pensiones, por ejemplo, algunos programas. Los programas para jóvenes vinculados al trabajo están un tanto demorados, pero vemos más de lo mismo, digamos. O sea, tenemos que reconocer tampoco que no estábamos en la panacea, ¿no? Sino que ya se estaba atravesando una situación difícil y uno lo que ve es que quizás con algún grado de dificultad se intenta sostener algunas cosas. Pero cambios y una decisión de priorizar estas políticas sociales, la verdad que... Para que no quede en una frase, ¿no? Porque muchas veces uno escucha de pavos reales economistas que dicen, bueno, hay que promover los cambios estructurales y nunca terminan diciendo que... otras que repiten frases hechas y que las vienen escuchando desde hace mucho tiempo. Desde tu perspectiva, ¿cómo debería ser ese cambio en el abordaje de esta cuestión? Porque si venimos haciendo lo mismo. Bueno, yo creo que esto está directamente vinculada con la redistribución del ingreso y en las prácticas creo que hemos tenido grandes avances en cuanto a legislación y a un discurso que promovía derechos, y se estaban empezando a vislumbrar algunas prácticas. Creo que ahí es donde hay que profundizar, porque muchas veces acordamos en la teoría y en el discurso, pero al momento de las prácticas, por ejemplo, la politización del trabajo social y de la política social sigue siendo
una realidad en todos los sectores. Y la verdad que yo creo que esos son parte de los cambios que son necesarios hacer, ¿no? ¿Y cómo llegan los chicos a la Casa Juan Diego? Llegan en principio... A ver, si uno fuera médico diría con qué patología. Claro. Bueno, con todas las patologías de la calle, ¿no? O sea, esa desestructuración de la vida, esa falta de proyecto, esos problemas de consumo. Prácticamente hoy 100% de los chicos tienen problemas de consumo más o menos avanzados. Y esas son las características fundamentales de los chicos que llegan. Estamos hablando de consumo de sustancias adictivas, no de consumo que se compran zapatillas ni nada por el estilo. Absolutamente. Que a veces no están tan desligados uno de otro. La verdad que la problemática de las adicciones, quizás un poco producto de esta sociedad de consumo, ¿no? También atraviesa a todos y sigue siendo otro de las áreas que nosotros al menos vemos con un déficit en el desarrollo de políticas y de propuestas muy grande. ¿Cómo se trabaja para aquel que viene desestructurado, que viene con todo este diagnóstico que vos das, llega al consultorio? ¿Cuál es la terapia que se propone? Y quizás un poco desestructurarnos nosotros también. Bueno, en principio, mira, el otro día alguien que ha llegado a la casa y que venimos trabajando hace un tiempo, ¿no? Rescataba, dice, el mensaje de creer en el hombre, dice que transmite Juan Diego. Y la verdad que uno un poco apunta a esto, ¿no? Con los fundamentos fundamentalmente evangélicos y de lo que fue el inicio del proyecto de Juan Diego, ¿no? Pero apunta a eso, ¿no? A poder rescatar esa persona más allá de esa realidad tan difícil que seguramente esa está persona atravesando. que existe, ¿no? Que Absolutamente. Existe. ¿Cómo se hace para llegar? Normalmente hay un sinnúmero de barreras que va poniendo precisamente para que no se lo lleve puesto la sociedad, por su propia técnica de supervivencia, estrategia de supervivencia. Se va endureciendo esa coraza. ¿Cómo se hace para llegar a ese hombre allí, el que existe, el que importa, y mostrarle que otra realidad es posible? Y bueno, quizás es ahí donde tenemos que desestructurarnos un poco nosotros, ¿no? Porque también nosotros muchas veces nos construimos muchos prejuicios y muchas barreras para protegernos de esa realidad que evidentemente nos afecta y muchas veces no para bien, ¿no? Pero creo que la mejor manera de llegar es con un trato sincero y honesto, ¿no? O sea, que esa persona por ahí tan desconfiada pueda ir experimentando que estamos haciendo algo de verdad por esa persona, ¿no? Que pueda empezar a sentir que alguien está reconociendo. Y hoy creo que hay otro aspecto bastante positivo, es que la casa ha ido formando diferentes grupos que de algún modo han superado esa etapa, ¿no? Y de algún modo empieza como a generar un efecto multiplicador sobre aquellas experiencias que a lo mejor están en una etapa más inicial. Por lo que sé es que hay gente que ha pasado por la Casa Juan Diego y que vuelve a acompañar este esfuerzo de buscar el hombre. ¿Es así? Sí, es así. Y esta, la verdad que quizás ese es el mejor modelo, ¿no? Para decirle, mira, yo pude. Exactamente. Yo creo que ese es el plus que hoy le estamos pudiendo dar al proceso de la casa, donde cada vez hay más testimonios de que esa propuesta de salir, de ir superando esa situación tan difícil es posible, digamos, es posible. ¿Cuántos años hace que estás en esto? En agosto, hace muy poquito tiempo, se cumplieron 10 años. Y uno te ve muy joven. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Cómo? ¿Por qué?
uno dice, bueno, está bien, vocación, pero estás jugando un partido donde perdés la mayoría de los partidos por goleada y festejás un gol como si fuera el que te da el campeonato del mundo. Sí. La verdad que la vida me fue vinculando a Juan Diego. Yo sí siempre estuve vinculado al trabajo con jóvenes y siempre fue algo que me gustó, ¿no? Y bueno, se dio. Juan Diego se cruzó en mi camino en algún momento. Fue para mí muy, muy fuerte esa experiencia de conocer esa una realidad que para mí era bastante ajena, ¿no? De hecho, en aquel tiempo estudiaba ciencias económicas, digamos, mi objetivo era ser contador. Y bueno, me fui conociendo, y la verdad que creo que es un aprendizaje que es necesario, digamos, es un camino que es necesario transitar. Yo hoy precisamente charlábamos con otras personas vinculadas a este trabajo, ¿no? Y insistía sobre la necesidad de animarnos a no hacer más de lo mismo, digamos. Y creo que yo en algún momento intentaba hacer más de lo mismo. Y bueno, la verdad que hoy que desde la casa se ha transitado una experiencia que permita ir sumando a aquellos que fueron superando esa situación, claro, que hoy tienen un proyecto de vida, que muchos quieren de algún modo devolver sumando su experiencia al proceso. Bueno, es muy gratificante y de hecho de algún modo estoy pudiendo compartir más toda esta experiencia con estos jóvenes que seguramente van a ser parte de la continuidad del proceso institucional. Uno entiende que la primera norma, o por lo menos lo primero que se debe intentar lograr quien trabaja con estos sectores de tan alta vulnerabilidad es encontrar empatía, de encontrar, como bien decías, confianza, cosa que demanda trabajo, pero se encuentra con un contexto en donde la sociedad plantea, ¿cómo podemos decir?, esquemas de resolución. Sí. ¿Cómo no trabajan? Claro, si yo era chico y mi papá me enseñaba que tenía que trabajar, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué vaguean? ¿Por qué son trapitos? ¿Por qué hacen malabares? ¿Por qué esto y por qué el otro? Deberían hacer esto y lo otro. ¿Dónde están los padres? La otra pregunta que uno encuentra con frecuencia para tratar de encontrarle una explicación a esto. Eso es más de lo mismo. Y yo creo que eso fundamentalmente nos sucede porque conocemos muy poco estas realidades, digamos. Entonces nos seguimos manejando con los prejuicios propios de nuestro entorno más inmediato y de realidades personales que seguramente son muy legítimas y muy válidas y maravillosas historias de vida, pero que son muy diferentes y que en muchos casos están en las antípodas de estas otras realidades donde, bueno, no hay nada de eso, digamos, no hay un padre presente, no hay una historia de trabajo y de pertenencia a nada específicamente, y no porque no se haya querido, digamos, o sea, es muy interesante conocer ese proceso, es lamentable, digamos, pero es así, de desafiliación, digamos, de un entorno, digamos. Y la verdad que eso nos está provocando, bueno, nosotros estamos intentando ahora también poder involucrar una mirada incluso más profesional, vincular a la salud mental. La verdad que nos estamos creando personalidades muy complejas, ¿no? Esto a veces de las ausencias de proyectos positivos, va construyendo realidades muy difíciles para los jóvenes y que se complica más todavía cuando desde el otro lado nos manejamos con estos prejuicios, digamos. Entonces, donde muchas veces ni siquiera se permiten los intentos. Claro. Y me imagino que esta situación encuentra agravantes cuando cruza a
a estas dos realidades el tema de la inseguridad. Y sí, porque además lo vinculamos directamente con esto. Así es. Igual que el consumo de droga, el problema son los chicos que consumen, digamos. Y no podemos ver, bueno, que en general vivimos en una sociedad atravesada por todo tipo de consumo, donde no podemos ver que el narcotráfico es un gran negocio, donde los narcotraficantes no son los jóvenes que consumen en la esquina. El robo lo mismo. Digamos, más allá de que no podemos generalizar, pero tampoco podemos decir que el problema de inseguridad que tenemos son los pibes que no trabajan, digamos, la verdad que es muy reduccionista esa mirada. Pero bueno, lamentablemente son cuestiones que socialmente están instaladas de esa manera y bueno, creo que ese es el gran desafío, ¿no? Poder ir de algún modo mostrando caminos posibles y bueno, intentar de algún modo pinchar un poquito todos esos discursos tan instalados que tenemos. Lo último, Gustavo, muchas veces se piensa que el trabajo que se está desarrollando en Juan Diego, como en otras organizaciones sociales que trabajan con situaciones o que actúan o interactúan con personas en situación de extrema vulnerabilidad, pasa por enseñarle a una disciplina del trabajo. ¿Siempre ese es el camino, esa es la salida? No, tenemos que empezar por esto otro, digamos, por esto de un proyecto posible. El camino, el trabajo es parte de ese camino, ¿no? Cuando el joven también empieza a desarrollar, porque todos tenemos una habilidad, un interés, una motivación, y nosotros lo que trabajamos ahí es que ellos vayan descubriendo esas propias habilidades y motivaciones, y empiecen a ver eso como su trabajo, ¿no? Trabajo que generalmente, porque los chicos generalmente tienen asociado el trabajo a que alguien le diga, haceme esto, digamos. Incluso muchas veces ni siquiera vinculado a un pago, ¿no? O un pago que tiene que ver, bueno, te doy algo. Y la verdad que el camino que nosotros intentamos hacer es diferente, ¿no? Que atienda, creo yo, como de algún modo nos pasó o nos debería pasar un poco a todos, ¿no? A descubrir sus habilidades, absolutamente, sus potencialidades, que muchas veces no tienen que ver con la manualidad, con la manufactura, aún hasta con los malabares quizás puedan. Absolutamente, es así. Es así, más allá que, bueno, por ahí nosotros sí seguimos planteando algunos talleres que tienen que ver con empezar a ocupar el tiempo, pero siempre haciendo hincapié en los intereses y en las habilidades que, como todos tenemos. Gracias, Gustavo, por acompañarnos esta noche. Gracias, Osvaldo. Nosotros establecemos aquí la segunda pausa. En un ratito va a llegar Aldo Quirós con su mirada sobre este programa provincial de inclusión trans, un tema muy interesante que ya está en ejecución y que pone a Santa Fe en la mira de organismos multilaterales internacionales como experiencia piloto. En un ratito después de la pausa.